Do you want to have a fantastic time with your best friends? Or have a great Hola chicos y chicas, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy les vengo a presentar a un nuevo fangame para la iniciativa. Antes de mostrarles, creo que debería darles el contexto de este mismo para que puedan entenderlo de una mejor manera. Este fangame toma como inspiración al cancelado Jolly as Above So Below, que formaría parte de la igualmente cancelada saga de Jolibis, debido a derechos de autor. Este fangame se llama igual, solamente que añade cosas nuevas y claramente quita a los personajes de la empresa de Jolibis para evitar los mismos problemas que tuvo Iván G. Este fangame en sí busca dar lo que lamentablemente nunca se pudo ver, así que esto es demasiado bueno. Este fangame está desarrollado por Extrius, un desarrollador muy cercano a mí, y que considero muy bueno. De igual forma, también formo parte del evento del Fazbear Gamers, vaya, a este paso me haré con todos los del Gamers jaja. Así que tenemos un tráiler para poder analizar junto a los teasers. Bueno, para darle de una vez a este interesante fangame, como es costumbre, a lo largo de este video estarán viendo la descripción del juego, la historia, un análisis a los teasers, las preguntas que le realice a Trius, y claramente el contenido exclusivo. Bueno, dicho esto, comencemos. Descripción del juego. Jolly as Above So Below es un fangame inspirado en el cancelado Jolibis 3. As Above So Below creado por Iván G. Es un fangame que trata de traer a la vida dicho juego junto a nuevas características como secciones point and click, diferentes minijuegos, mecánicas únicas, etc. Historia. 20 años después del cierre de Jolly's Magic World por el asesinato de 5 niños en el restaurante, Jolly Entertainment decide abrir un nuevo restaurante con nuevas versiones de los animatrónicos, los Fantasy Animatronics. Días antes de la inauguración, la policía decide investigar el restaurante para evitar desgracias como los asesinatos de hace 20 años. El policía David Johnson es enviado al nuevo restaurante para investigar durante unos días y asegurarse de que todo esté bien, en fin, ¿qué podría salir mal? Bueno, analizando la historia y descripción del juego puedo encontrar cosas interesantes. Para empezar, de que ahora somos un policía hace que sea más interesante, ya que quizás podamos tener medios para defendernos como armas y no solo quedarnos quietos. Aunque, este es un fangame de FNAF, seamos realistas. Bueno, siguiendo, esto parece como una versión de Sister Location pero con Jolly, ya que sus animatrónicos parecen ser una versión más futurista a diferencia de sus otras contrapartes. También por la descripción del juego hay cosas interesantes, como que habrán minijuegos y más. Pero eso no es todo, ya que el juego posee otras características interesantes como que este juego contará con 3 capítulos en un solo juego. Sí, 3 capítulos. Cada capítulo se obtendrá mientras vayamos avanzando, y no son juegos separados. Los 3 capítulos se mantendrán aquí mismo. Algo así como un DLC. También que mantendrá la esencia de un fangame de FNAF y Jolly, siendo point and click y teniendo una historia que busque atrapar al jugador. La principal meta de este juego es que el jugador al momento de estar probando al juego, piense que está jugando un juego oficial de Jolly y claramente intenta mantener la esencia del cancelado Jolibis. Este fangame también está siendo trabajado arduamente, ya que en su más reciente actualización de estado se ha contado cosas interesantes. Como que se ha estado trabajando mucho en el juego, y ha estado planeando cosas para los capítulos de este mismo. De igual forma, hay 2 personajes que faltan revelar para el juego, y que están cerca de ser terminados. También mencionan que seguirán trabajando, ya que aunque hay teasers y revelaciones interesantes, realmente no se ha trabajado tanto, ni siquiera para llegar a una pequeña versión jugable como una demostración del juego. También tomando en cuenta que este juego contendrá 3 capítulos, es realmente interesante que tanto tendrán que trabajar. De igual forma, en este post se nos menciona que Trius ha estado recopilando algunos avances y progresos del juego para revelarlos después. No se sabe si será pronto o después, pero que se revelarán cosas. Y como final se menciona que se mencionarán algunas diferencias entre este fangame y el juego original. Realmente es interesante, y claramente increíble, ya que parece que esto sí que va en serio y tienen pensado en dar algo de calidad. También, me gustaría mencionar aquí el primer capítulo que se ha anunciado de manera oficial.
La fantasía viene a la realidad. Este capítulo consta de tener cosas interesantes para el modo historia con algunos extras como desbloqueables, una noche personalizada, y logros. Este capítulo también tiene otras cosas secretas. También que durante todo el capítulo no se tendrá la misma mecánica una y otra vez, pues habrá variedad. Realmente esto parece un comunicado por alguien totalmente profesional como los chicos de Fanverse, por lo que se puede predecir que podemos esperar algo muy bueno de esto. Bueno, sin nada más que resaltar por aquí, pasemos al apartado de los teasers del juego, ya que aquí se muestran cosas muy curiosas y creativas. Bueno, en sí, la página de GameHall no cuenta con muchos teasers que digamos. Sin embargo, como mencioné antes, el juego posee un tráiler, así que también está eso. Pero primero veamos los pocos teasers. Bueno, en su gran parte se puede ver algunos modelos de los animatrónicos de revelación. Como primera se ve un vistazo al modelo de Fantasy 2D. Este animatrónico tenía una versión vieja en antiguos teasers, por lo que por eso solamente estoy tomando en cuenta este teaser. Aquí se puede ver de mejor manera al animatrónico con un detalle increíble característico de un animatrónico de la gama Funtime. También se puede ver su versión con sus ojos en modo ataque. Y hablando de este animatrónico, hay un teaser de 2D en lo que quizás sea partes y servicios, al mero estilo de Sister Location. También en un teaser se puede ver a Jolly. Después podemos apreciar lo que quizás sea una parte de la oficina, con lo que quizás sea un coleccionable de Jolly. Otro animatrónico que se puede ver en los teasers de las publicaciones en la página de GameHall es a Fantasy Nitty. Realmente este me recuerda mucho a Blank de Candice por alguna razón. Pero aún así, el modelo está bueno. Y también hay otros teasers de Jolly, pero no son muy importantes a resaltar. No sé si es perspectiva mía, pero creo que le hicieron un leve cambio al animatrónico. Bueno, antes de irnos, analicemos el tráiler que está genial. Este teaser tráiler parece ser lo que es un comercial del restaurante, diciendo lo típico de cada comercial de cadenas de comida. Aunque cuando se menciona a Jolly y los demás, se menciona que no se encontró una imagen, por lo que es curioso. Luego el presentador habla, pero empieza una estática de golpe. Luego de esto sigue el siguiente apartado de descripción de personajes. Primero se describe a Jolly entre otras cosas. Después de esto aparecen algunas cosas que no se deben de hacer con el animatrónico, como manipularlo y eso. Y sobre todo, sale la regla de que luego de esto aparece la cara de Jolly, y después sale una fecha. 7 de septiembre de 2037. Después aparece Jolly en la mera oscuridad, mientras que una voz nos menciona que ocurrió un accidente con el animatrónico Jolly en el local. Aparentemente este mismo tenía un error en su sistema, provocando que este se lanzase hacia un empleado. Se tienen sospechas de, y luego de esto la cinta se corta. Al final salen las palabras de que está listo, y sigamos las siguientes cintas. Esto es interesante ya que menciona algo de lore e incidentes del local. También, gracias a esta cinta se puede ver que el animatrónico que tendrá más relevancia será Jolly. Desconozco si habrán más cintas, pero para esto le hice las preguntas a Trius. Y hablando de estas mismas, veamos las respuestas a las preguntas que le hice a Trius para saber más sobre este juego y claramente el lore. ¿Habrán más VHS como el visto en el tráiler? El plan principal es hacer unos cuantos más que expliquen el lore del juego, probablemente sean muy pocos, pero principalmente ese es lo que planeo por el momento. ¿Cómo te sientes al saber que personas como ese que están interesados en tu fandom? Honestamente muy agradecido, nunca pensé que este fangame tuviese el apoyo que tiene ahora ni mucho menos que varias personas inspiradoras para mí estén apoyando este juego, agradecido con eso. ¿Planeas subir más teasers en algún momento? Por supuesto, estos actualmente están pausados debido al desarrollo actual, pero sin duda habrán muchísimos más teasers en el futuro. ¿Cuál ha sido el capítulo más difícil de hacer hasta ahora?
Aún estamos desarrollando el capítulo 1, pero sin duda alguna debido a la historia, mecánicas, sucesos, eventos, etc., el capítulo que seguramente nos costará más de realizar será el capítulo 3. Si todos los capítulos serán lanzados en conjunto, entonces eso quiere decir que el juego será muy pesado. No precisamente. Aunque aún no hayamos empezado a tomar en cuenta el tamaño del juego, no creemos que el juego pueda tener un peso exageradamente alto como el Fandom of Tom Build, pero probablemente llegue al peso de 1 GB aproximadamente, pesará un poco, pero no de manera exagerada. Los animatrónicos tendrán actores de voz. Es algo que hemos estado discutiendo muy poco, pero lo más probable es que no, al menos por ahora. ¿Planeas hacer un port para Android? Absolutamente no, el juego utilizará demasiados recursos que son inexistentes en teléfonos móviles, no hay forma alguna de hacer un port para Android. ¿Cómo te sientes al tener 100.000 vistas en GameJolt? Me siento alegre de ver que un pequeño juego le interese a estas personas, incluso a pesar de ser un fangame de un fangame. ¿Planeas seguir trabajando en fangames de FNAF después de este? Todo dependerá de mi experiencia futura con este fangame. Actualmente planeo realizar un proyecto para el año 2023, pero eso lo dirá el tiempo. En los demás capítulos habrá free roam. Habrán secciones point and click, sin embargo, debido al motor gráfico en el que se desarrolla el juego, se nos haría imposible hacer secciones completamente free roam. Jolly tendrá el protagonismo que debería tener. Así es, Jolly tendrá mucho más protagonismo y será mucho más relevante. ¿Por qué decidiste añadir capítulos a este fangame? Para reducir el tiempo de espera de este juego. Si este juego saliese completo, tardaría mucho más tiempo de lo que tardaría dividiendo el juego en capítulos, e ir sacando estos capítulos progresivamente. Hay animatrónicos que todavía no se han mostrado. Así es, hay demasiados personajes que no se han mostrado aún al público. ¿Habrán cinemáticas? Sí, planeo hacer algunas cinemáticas para los momentos más relevantes del juego. En tu más honesta opinión, ¿qué opinas de esta iniciativa y cómo te hace sentir? Sinceramente estoy muy agradecido contigo, Mac, por permitirme esta oportunidad. Siento que esta iniciativa es un gran paso para aquellos que necesitan que su proyecto sea más conocido. Me hace sentir muy bien por mí y todos los miembros actuales de esta iniciativa. Bueno, con estas respuestas puedo darme cuenta que este juego viene con todo y no se anda con bromas. También lo que más espero a nivel personal son nuevas cintas para saber más cosas del lore del juego. Bueno, este análisis se los dejo más a ustedes para que debatan en el apartado de los comentarios. Bueno, y ya para finalizar, pasemos al material exclusivo. En estas imágenes se puede ver al modelo de George, que obviamente no está finalizado, pero a diferencia de su primera versión, este se ve muchísimo mejor si me lo preguntan. Me gusta el nivel de detalle de estos animatrónicos, y realmente lucen muy bien. En la descripción tendrán la página de GameJolt, por si gustan ir a apoyar el proyecto. Bueno, realmente agradezco demasiado a Trius por haber esperado a que se hiciera su video, y realmente espero que le haya gustado. Ahora pueden esperar la entrevista o plática con Nixon para saber mucho más de Ignited Collection y otras cosas. Y hablando de entrevistas, también pueden esperar mi entrevista a Wesek, miembro importante de Jolly 4. De igual forma, quiero mandarle saludo a Paperpals, que me pidió uno. Bueno, eso sería todo de mi parte, espero que les haya gustado el video. Muchas gracias por ver y adiós.